Bendiciones, mis hermanos, sean bienvenidos a un estudio más. Me da mucho gusto y es de mucha bendición el poder estar nuevamente con ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien. Ya estamos iniciando un mes nuevo y bienvenidos al 1 de mayo. Ya estamos también por concluir esta etapa de las epístolas paulinas. Estamos en la última epístola, que es Hebreos, así que no se pierda de ninguno de los demás temas que vendrán después de este. El tema que vamos a ver el día de hoy, como usted ya lo vio al principio, es el título es El sacerdocio eterno. Así que póngase cómodo, prepare su Biblia, prepare su corazón y prepare también su cuaderno para que apunte todas las citas, todo lo que le interese, para también después usted pueda hacer un bosquejo o un estudio. Así que lo invito a que se quede hasta el final, es un tema muy interesante y prepárese que vamos a dar inicio. Bendiciones, mis hermanos, qué bueno que siguen aquí con nosotros. Espero que todos se encuentren bastante bien y espero que le estén pasando un excelente ombligo de semana. Hoy es miércoles 1 de mayo y estamos iniciando un mes más. Le damos gracias a Dios que el Señor nos permite seguir estudiando las epístolas y estamos ya en la parte final, así que no se pierda de ninguno de los siguientes temas. Si usted se ha perdido alguno y quiere verlos, le invito a que se suscriba, es completamente gratis. Usted le da clic en activar la campanita y la misma plataforma le va a estar mandando las notificaciones de cuando subimos material nuevo. Si usted quiere ver los temas anteriores, puede buscar las listas de reproducción. Ahí están todas en orden. Si usted quiere ver las epístolas por completo, hay una lista de reproducción de las epístolas. O si usted quiere ver Romanos, Primera de Corintios, Segunda, Gálatas, Efesios, lo que usted quiera estudiar, en la lista de reproducción están ahí en orden para que usted no se pierda de ninguno de estos temas. Y están ahí bien estructuraditos, bien acomodaditos para que a usted no le sea de dificultad encontrarlos. Ahí está también guiados por la palabra, que por cierto también ya está preparada mi esposita, ya está en sus marcas listos fuera nada más para que terminando Hebreos, iniciamos una temporada nueva con guiados por la palabra, expuesto por mi esposita Laurita. Así que espérelo también, sepa que terminando esta serie de las epístolas, vienen muchos temas que quedamos ahí pendientes, muchos temas nuevos y también mucho material que vamos a estar subiendo. Si usted se lo ha perdido, también vaya a buscar la lista de reproducción de Cada Mañana con el Espíritu Santo. También es de mucha bendición. Todos los días a las 7 de la mañana usted puede recibir una palabra directa del Espíritu Santo hacia su vida. Puede ser reflexión, puede ser instrucción, puede ser un recordatorio. El Señor siempre nos habla día a día y es específico. Cada vez que nos habla es algo que se necesita diariamente. Así que lo invito a que vaya a ver ahí cada día, cada mañana con el Espíritu Santo, es de mucha bendición también. Todos los miércoles aquí conmigo para estudiar las epístolas y ya estaremos avisándoles qué días serán guiados por la palabra. Por el momento, ¿qué les parece si vamos dando inicio después de los comentarios, de todas las este, anuncios? Y también le voy a dejar el correo electrónico si usted se quiere poner en contacto con nosotros, sablevisión.yt@gmail.com. Ahí lo puede hacer de forma más personal, sin que esté en los comentarios. Si usted se quiere poner en contacto por los comentarios, pues escríbanos acá abajo en los comentarios. También tenemos el canal de WhatsApp que está en la descripción de este video. Usted puede darle clic a ese enlace y lo va a mandar directamente al canal de WhatsApp. También ahí estamos al pendiente de todos ustedes y subimos material lo más seguido posible. Así que los invito a que nos sigan en todas estas plataformas. Vamos a dar inicio. El tema de hoy es el sacerdocio
eterno. ¿Qué es esto del sacerdocio eterno? Hoy vamos a estudiarlo. Vamos a hablar un poco acerca de Melquisedec, quién era, o por qué habla el Señor acerca del sacerdocio de Melquisedec. Así que no se vaya, va a estar muy interesante. Acompáñeme a leer Hebreos 7.1. Vamos a leer del 1 al 4, versión Reina Valera 60. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, del Elyon, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. La epístola de Hebreos, mi hermano, es una epístola muy profunda. Es la epístola para los que hemos recibido un llamamiento celestial. Como lo dice Hebreos 3.1. Fíjese, acompáñame a leer Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos, hermano, es una epístola misteriosa que nadie sabe quién la escribió, o no sabían, ¿verdad? Sin embargo, en la introducción explicamos 3 pruebas de las que podemos entender que el apóstol Pablo fue el autor de esta epístola. Así que para nosotros ya no hay duda, ¿verdad? Pero para muchos todavía era algo misterioso o algo que no se podía concluir de decir si había sido el apóstol el que había escrito esta epístola. Pero ya vimos 3 pruebas de que sí, el apóstol Pablo fue el que escribió esta epístola a los hebreos. Ahora el capítulo 7 de Hebreos se centra en el sacerdocio y en el pacto. Hubo un cambio de sacerdocio y un cambio de pacto. Acompáñenme a Hebreos 7:12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Quiero que vea, hermano, que hubo un cambio de sacerdocio y por ende también un cambio de ley. Amén. Hebreos 8:6, vamos a ver, acompáñame ahí a Hebreos 8:6. Vamos a leer del 6 al 8. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, de este nuevo, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, si el primero hubiera sido perfecto, ya no, ¿por qué ahora tendría que haber un segundo pacto, ¿no? Un nuevo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces hubo un cambio de sacerdocio y un cambio de ley, un nuevo pacto. Entonces los que estamos en la gracia, estamos de este lado del velo, estamos disfrutando de un cambio de sacerdocio, de un cambio de ley, de un cambio de pacto. Quiere decir que la gracia es la institución de las cosas eternas. Amén. Y al final de las cosas temporales. Esto es la gracia. Y son cosas, hermano, que eran atemporales, pero necesarias, porque el primer sacerdocio, pese a no ser eterno, fue necesario, así como la primera ley y el primer pacto. Era necesario que hubiera leyes para que el hombre supiera que era pecador. Pero todas estas cosas, hermano, el primer sacerdocio, la primera ley y el primer pacto, fueron cosas preparatorias a la aparición del eterno sacerdote. Pero ahora, hermano, aparece el sacerdote eterno, que es el que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Ahora se van a sacar a la luz las cosas eternas, ya no las cosas perecederas o que tienen un cierto límite o caducidad. Por eso el Cristo que nosotros tenemos es sacerdote de cosas eternas. Y nos está haciendo a nosotros, hermano, eternos también. Amén. Pero expliquemos bien el capítulo 7 y el capítulo 8 con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir por partes y le pedimos al Espíritu Santo. Ya estuvimos orando para que podamos exponerlo de la mejor forma y de que Él nos revele. El primer sacerdocio que aparece en la Biblia es el sacerdocio de Melquisedec.
Si se fija, es el de Melquisedec y no el de Aarón. La primera vez que aparece la palabra sacerdote es en Génesis 14:17. Vamos a leerlo. Acompáñeme a Génesis 14:17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Abraham, hermano, venía de pelear una batalla para recuperar a su sobrino Lot. Usted ya ha leído la historia, ¿verdad? Pero en el camino se le aparece el rey de Sodoma. Y mire qué es lo que quería el rey de Sodoma. Vamos a seguir leyendo, versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. El original dice, dame las almas. No dice las personas, dice, dame las almas. Las almas, perdón. Este rey de Sodoma representa a Satanás, que está pidiendo las almas a cambio de los bienes. Entonces, el rey de Sodoma salió en el encuentro de Abraham para pedirle el alma a cambio de dinero. Y ese personaje que pide el alma a cambio del dinero, ¿quién es? Pues Satanás, ¿verdad? Pero mientras se daba esta petición, esta plática satánica, de cambio de alma por dinero, se abre un paréntesis. Y cuando se abre este paréntesis, vea lo que dice el versículo 18. Mire, acompáñeme al capítulo 14, versículo 18. Si usted recuerda versículos anteriores, dice que cuando él viene de la derrota de Kedorlaomer, se viene a su encuentro el rey de Sodoma y le pide el cambio de almas por los bienes. Pero el siguiente versículo, que es el 18, fíjese cómo dice. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. A ver, ¿cómo estuvo eso? Versículo 17 para que vea el contexto y vea los detalles. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Enseguida, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, del Elyon, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Altísimo, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Usted cuánto cree que se haya tardado en hacer eso, en participar de la Santa Cena? Porque esto es lo que participó, pan y vino. Y después de que Abraham también le entregara los diezmos del botín que había sacado de esa batalla. Y yo creo que sí se llevó bastantito tiempo, pero fíjese el siguiente versículo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, vámonos, ¿qué pasó aquí? ¿Que el rey de Sodoma no vio a Melquisedec? ¿O qué pasó aquí? ¿Por qué él no se dirige a Melquisedec? En el versículo anterior, a que sale Melquisedec a compartir el pan y el vino con Abraham, en el versículo anterior quedamos que sale al encuentro el rey de Sodoma de Abraham, ¿verdad? Para pedirle las personas y los bienes, las almas en lugar de los bienes. Se abre el paréntesis, Melquisedec aparece, se ministra la Santa Cena, o la Cena del Señor, mejor dicho, se le entregan los diezmos a Abraham a Melquisedec, y enseguida entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma todos los bienes. Es decir, o sea, ni siquiera, hola, buenas tardes, señor, ¿usted quién es? Melquisedec, me presento, yo soy el rey de Sodoma. No sé, en realidad, el rey de Sodoma aquí pareciera que no lo vio o algo pasó. Melquisedec quiere decir rey de justicia, pero el rey de Salem, que quiere decir rey de paz, era sacerdote del Dios Altísimo. El original dice sacerdote del Elyon. Altísimo es el Elyon. Y voy a abrir un paréntesis antes de seguir con este detalle. El Elyon, ya lo hemos estudiado, es de la cuadridimensión. No creemos en 4 dioses, sino en un solo Dios. Pero el Elyon es la esencia de la cuadridimensión que estudiamos en el Salmo 91. Si usted se lo ha perdido o no sabe este tema, lo invito a que vaya a ver la cuadridimensión de Dios aquí en Sablevisión. Y va a ser de mucha bendición para usted. Y el Elyon es el Dios al que Pablo le llama el Dios invisible, al que nadie lo puede ver. A grandes rasgos, hermanos, si usted no vio el tema,
este Dios invisible dice que nadie lo puede ver. Y entonces, ¿a quién vio Moisés? Moisés vio a Jehová, Moisés vio al Padre. Los discípulos, ¿a quién vieron? Juan el Bautista, ¿a quién vio cuando bautizó a Jesús? Al Espíritu Santo descender como una paloma. No que fuera una paloma, pero como en forma de una paloma. Después ven esos detalles en el estudio. Entonces al Espíritu Santo también lo vieron. Ya vieron al Padre, ya vieron al Espíritu. Y al Hijo, pues obviamente también lo vieron, a Jesús. Amén. Cuando Jesús resucita, también se le aparece 40 días a sus discípulos ya exaltado, ya siendo Jesucristo, no como hombre, sino como ya Hijo, como el Hijo de Dios. Entonces, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo lo han visto. Entonces el apóstol Pablo, ¿a quién hace mención del Dios invisible? Pues a la esencia, al Elyon, al que nadie ha visto. Acompáñame a 1 de Timoteo 6:16 para dar más bases. 1 de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ese Dios al que nadie puede ver y nadie verá es el Dios Elyon, o el Elyon, el Altísimo. Y este es el mismo en el que habla el apóstol Juan, en Juan 1:18. Acompáñeme a Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se fija? Entonces, vea cómo separa a el Elyon, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hay un Dios altísimo, y ese Dios altísimo tiene un sacerdote llamado Melquisedec, que es un sacerdote eterno y sacerdote manejador de tiempos. Regresando al detalle, vamos a analizarlo una vez más. ¿Por qué aparece la primera vez que aparece sacerdote en la Biblia? En Génesis 14:17. Génesis 14:17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Siguiente versículo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, del Elyon, sacó pan y vino. Abraham viene de derrotar a los reyes, ¿verdad? Y le sale al encuentro el rey de Sodoma, figura de Satanás. Y en eso se le aparece también Melquisedec y bendice a Abraham. Pero seguimos leyendo, versículo 21. Nuevamente. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Entonces, hermano, si usted nota aquí, se detuvo el tiempo. Y le digo que se detiene el tiempo, hermano, porque el rey de Sodoma ni cuenta se dio de la aparición de Melquisedec. No hay diálogo entre ellos. No dice el rey de Sodoma a Abraham, oye, preséntame quién es este que te está partiendo pan y vino. O de repente sale a su encuentro y la narración lo hace a un lado. Ya nada más menciona a Melquisedec y Abraham y hacen todo un encuentro. Y usted sabe, compartir el pan y el vino no es nada más toma rápido y lo que sigue. Y aparte darle el diezmo de todos los botines, imagínense cuánto habrá sido. No fue algo rápido. Entonces ahí yo me imagino una escena como Matrix, donde todo el tiempo alrededor de ellos se detuvo. Y hubo un encuentro ahí entre el sacerdote del Dios Altísimo. Imagínense, el sacerdote del Elyon, que maneja los tiempos, y Abraham. Ahí tuvieron un encuentro en una cápsula de tiempo que no era el Cronos, sino el Kairos. ¿Cómo no se dio cuenta el rey de Sodoma de la aparición de Melquisedec, verdad? Lo que yo veo es que cuando el rey de Sodoma le apareció a Abraham, en ese momento apareció también Melquisedec, y para él el tiempo Cronos pues no es algo que le impida, entonces lo detuvo. Entonces el rey de Sodoma se congeló, se detuvo y en esa burbuja donde Melquisedec detuvo el tiempo, bendijo a Abraham. Fíjese, vamos a seguir leyendo, vamos a leer el versículo 19 y 20. Y le bendijo diciendo,
bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. En ese momento, pues Melquisedec se desaparece de la presencia termina ese encuentro, el tiempo Cronos vuelve a surgir y ya el rey de Sodoma le dice, dame las almas y toma el dinero. ¿Se fija? Se quedó ahí como que, oye Abraham, y se quedó ahí congelado. Pasa todo lo que le acabamos de leer y se queda ahí congelado, se descongela y dame las almas y quédate el dinero. Y se fija ahí, se entiende mucho mejor, ¿verdad? No es algo que nos estemos imaginando ni que lo estemos sacando de la manga, sino que está aquí escrito. Y ya vimos que este Melquisedec no era una persona cualquiera, sino que era sacerdote del Altísimo. Era un sacerdote eterno. Entonces se desaparece Melquisedec y el rey de Sodoma le dice, dame las almas, toma el dinero. Pero ya Abraham le dice que no, porque él ya había alzado sus manos a Jehová. Vamos a seguir leyendo versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ya que le quedaba a Abraham si había sido bendecido por el sacerdote eterno, ¿verdad? Abraham no le aceptó la oferta al rey de Sodoma, porque sin que el rey de Sodoma se diera cuenta, Abraham ya había tenido un encuentro con otro rey. Entonces, Melquisedec tiene el poder de parar el tiempo. Tiene el poder de detener el curso humano para entrar y ministrar a quien él tiene que ministrar. Lo interesante, hermano, aquí es que Melquisedec no era solamente sacerdote, era rey de Salem y sacerdote. Melquisedec es el sacerdote de la orden de los reyes y sacerdotes, y esa orden es la orden de Cristo. Fíjese cómo dice Apocalipsis 1.5. Apocalipsis 1.5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al que sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿quién es el que tiene el poder, hermano, para ser reyes y sacerdotes? Cristo Jesús. Y entonces, ¿quién es el Melquisedec que se le apareció a Abraham? Cristo Jesús, el jefe de la orden de Melquisedec. ¿Se fija? Pero luego toda la Biblia, hermano, ya no habla de Melquisedec. Y mire que Melquisedec le llevó a Abraham pan y vino, le ministró la cena del Señor. Como que ese Melquisedec sabía que iba a haber uno que iba a venir e iba a derramar su sangre, ¿verdad? Así que él primero le ministra a Abraham y el primero que recibe esta santa cena o cena del Señor en la Biblia es Abraham. ¿Se fija? Pero después de esto, la Biblia deja de mencionar a Melquisedec hasta el Salmo 110. Acompáñeme, hasta aquí empieza otra vez a hablar de Melquisedec en el Salmo 110, 1. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que David está viendo aquí es la resurrección de Jesús. ¿Se fijan? Le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y lo vio cientos de años antes. ¿Se fija? Por medio de su alabanza y su adoración, viajó en el tiempo hasta ver la resurrección y ascensión y entronación de Cristo como Rey. Abraham también le mostró que iba a ver los días del Señor y también los vio y se gozó. También él estuvo en un viaje en el futuro. Entonces, Abraham y David son los únicos que han viajado en este tiempo para ver el día del Señor. Entonces, David está viendo el futuro y también Abraham vio el futuro. Vamos a seguir leyendo versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se fija?
Esto es muy impactante, hermano. ¿Qué era Abraham? Si usted recuerda las enseñanzas de la provisión, donde mi esposita estuvo hablando y estuvo estudiando acerca de Génesis, del Salmo 23, perdón, la virtud de Abraham es que él era un verdadero adorador, uno en espíritu y en verdad, y ese adorador vio el futuro. Y David era también un adorador, uno que tenía un corazón como el de Dios, y también vio el futuro. Entonces, hermano, usted quiere tener remas, quiere tener revelación del futuro, de la palabra, etcétera, etcétera. Seamos adoradores. No podemos entrar más a este tema, hermano, por cuestión del tiempo, pero le invito a que vuelva a estudiar los temas de la provisión. Le aseguro que le van a ser de gran edificación. Entonces, el detalle es aquí que hay dos personajes, Abraham y David, que tuvieron un encuentro con Melquisedec. ¿Por qué Abraham y David, hermano? Y fíjese, vamos a leer Mateo 1.1 para ver la genealogía de Jesús. Mateo 1.1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Vámonos. ¿Por qué menciona aquí que la genealogía de Jesús viene primeramente hijo de David, hijo de Abraham? Mateo le llama a Jesucristo hijo de David e hijo de Abraham, pero fíjese cómo dice Lucas. Acompáñeme a Lucas 3:38. También vemos aquí la genealogía. Hijo de Enos, hijo de Set, de Adán, hijo de Adán, hijo de Dios. Fíjese cómo aquí Lucas se va a la genealogía hasta Adán. Entonces Lucas 3 está hablando de la genealogía cronológica de Jesús, que empieza desde Adán, hijo de Dios, hijo de Adán, hijo de Set, hijo de Enos, ahí empieza y hasta David, tal. Esa es la genealogía cronológica en tiempo cronos de Jesús. Pero en Mateo está hablando de la genealogía espiritual de Jesucristo. Hijo de Abraham, hijo de David, hijo de David, hijo de Abraham. Y al hablar de la genealogía espiritual, menciona primero a David, ¿se fija? Y después menciona a Abraham. Y casualmente, hermano, pero esto no es casualidad, sino que todo está aquí ya para enseñanza nuestra. ¿Quiénes fueron los únicos que vieron a Melquisedec, que tuvieron un contacto con él y que tuvieron una plática y una bendición? Pues los únicos dos que tuvieron este encuentro con Melquisedec fueron precisamente Abraham y David. ¿No es curioso, hermano, que solo David y Abraham tuvieron un encuentro con Melquisedec y que ellos aparezcan en la genealogía espiritual de Jesucristo en Mateo 1.1? Y como les digo, no es casualidad. Lo que quiere decir es que los que tengan encuentro con Melquisedec van a ser los primeros mencionados en el reino eterno, en el reino que viene, hermano. ¿Usted quiere ser de esos primeros? ¿Quiere tener un encuentro con Melquisedec? ¿Quiere tener encuentros y traslados en el futuro? ¿Traslados horizontales? Pues sea un adorador. Porque los adoradores como David, adoradores como Abraham, el verdadero, el primer adorador, el primero que presentó una ofrenda de adoración fue Abraham. Él dijo, vamos a ir a adorar al monte. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Iba a sacrificar a su hijo, lo que más amaba. Eso es la adoración, hermano. Presentar lo que uno más ama y rendírselo al Señor. Adoración no es cantar cantos lentos, ni cerrar los ojos, ni levantar las manos. No, hermano, va más allá. La adoración es entregarle al Señor lo que uno más ama, lo que uno valora más en esta vida y entregárselo a la voluntad del Señor. Eso es una verdadera adoración. Y por consecuencia el Señor le dijo, no mates a tu hijo. Y aparte, mira, te voy a enseñar un montón de revelaciones. Tú vas a ser el padre de muchas generaciones. Y que vea cuánta bendición tuvo Abraham. De la misma forma David, cuánta bendición tuvo también David. Y estos dos que tuvieron encuentro con Melquisedec por ser adoradores, pues también son llevados al futuro y son los primeros en ver el reino ya establecido aquí en la tierra y el reino eterno después. Pero, ¿quién es Melquisedec, hermano? Vamos a ver quién es Melquisedec. Acompáñeme a Hebreos
5:5. Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando Cristo resucitó, salió de la muerte victorioso, y cuando el Padre lo levanta de la muerte, allí toma él el sacerdocio de Melquisedec, porque el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Amén. Vamos a seguir leyendo Hebreos, versículo 7, capítulo 15 y 16. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. La vida indestructible, hermano, es la vida del resucitado. Entonces Cristo tomó el sacerdocio de Melquisedec al resucitar. ¿Se fija? Cuando él venció a la muerte, allí lo coronaron como sacerdote según la orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, una vida indestructible. El sacerdocio de Melquisedec es el que tiene trato con el Elyon, con el Altísimo, y ese es el Cristo de la gloria. Entonces, si regresamos a Génesis 14, él ya era sacerdote de Melquisedec, porque fue Cristo el que se le apareció a Abraham. Fue una cristofanía lo que tuvo Abraham. Pero si Cristo ya era sacerdote de Melquisedec, ¿cómo es que ahora al volver a la tierra vuelve a ser sacerdote de Melquisedec? Si él ya era sacerdote cuando se le presenta a Abraham, ¿por qué cuando muere y resucita le dicen, ahora eres coronado y eres mencionado como sacerdote conforme a la orden de Melquisedec? ¿Por qué, hermano? Quiere decir que él dejó el sacerdocio de Melquisedec un tiempo, cuando siendo Dios se despojó de sus atributos divinos para hacerse un hombre como nosotros y en condición de hombre agradar a Dios. Y entonces cuando agrada a Dios vuelve a tomar la gloria de sacerdote o de sacerdocio de Melquisedec. ¿Se fija? Ahí cuadra muy bien. Cristo mismo es Melquisedec. Viene a la tierra y se despoja de su divinidad. Muere, resucita y le vuelven a dar ese sacerdocio de Melquisedec en el tiempo eterno, hermano. Entonces, antes de que Cristo se encarnara en Jesús y se hiciera hombre, él era el jefe de los sacerdotes de Melquisedec. Pero cuando él desciende o viene aquí a la tierra, se despoja de ese privilegio y viene como un hombre normal. Viene a morir y a pagar por nuestros pecados. Pero al resucitar de entre los muertos recupera el sacerdocio, hermano. Y ahora es sacerdote melquisedino. Y se está levantando una estirpe, hermano, que va a llegar a ser igual que él, sacerdotes según la orden de Melquisedec, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Por eso el llamado que nosotros tenemos es supremo, el supremo llamamiento, hermano. Pero lo que pasa es que no lo entendemos en este momento. A veces nos rodean circunstancias que nos desvían la mirada, pero en realidad nuestro eterno llamamiento es algo supremo, hermano. Y el que no entiende el llamado de este ministerio lo menosprecia. Y cualquier cosa es más importante que servir al Señor. Sobre todo si hay dinero de por medio, ¿verdad? ¿Cuántos han decidido mejor irse a trabajar que ir a la iglesia? ¿O cuántos tienen, bueno, para no dar más ejemplos, hay infinidad que usted puede imaginarse, ¿verdad? Y usted conoce, yo creo que a muchos, que pueden dejar cualquier cosa por el servicio al Señor. Y no le estoy diciendo, hermano, que no trabajemos. No le estoy diciendo que descuidemos la familia, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero debe haber un equilibrio entre trabajo y la búsqueda de Dios. Amén. Este llamamiento, hermano supremo, es muy grande. A usted y a mí nos salvaron, nos perdonaron. Y ahora nos están preparando para ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Fíjese qué glorioso, hermano. Si lo entendemos, en realidad seríamos otras personas y cambiaríamos por completo nuestra vida cristiana.
Así como Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, así nosotros, porque nosotros estamos siguiendo el mismo camino de Cristo. Pero eso no se va a manifestar ahora, ¿verdad? Sino que se va a manifestar cuando tengamos nuestra parusía, cuando seamos arrebatados en los siglos venideros. Pero para tener parusía tenemos que estar consagrados y haber alcanzado una estatura y tener las vestiduras limpias. Cuando Él se manifieste en parusía, los sacerdotes melquisedinos, de la mano del supremo de los sacerdotes melquisedino, que es Cristo, vamos a manifestar ese sacerdocio. Muchos van a llorar y van a decir, si yo me sentaba al lado en la congregación de que está siendo ya un sacerdote. Sí, pero piénselo, él se consagró a otro nivel. Pueden ir a la misma congregación, se pueden sentar en la misma banca, pueden pasar el mismo tiempo. Es más, hay mucha gente que dice, yo empecé al mismo tiempo que ese apóstol. O yo tengo más años en el Evangelio que ese pseudo apóstol, porque como ya es más chico que yo, no le puedo considerar apóstol. No, hermano. Estos que han avanzado es porque se han consagrado a otro nivel. Y los que dicen, ay, ¿por qué si empecé yo primero que él, ¿por qué este ya me rebasó? Es porque no evolucionaron espiritualmente como ese apóstol que tanto cuestionan, ¿verdad? En estas generaciones, hermano, van a venir muchos que van a decir, quítate que ahí te voy. Y cuando uno apenas está ahí en el camino y uno que va entrando en su primer amor, va a pasar corriendo y ¡pum! Ni cuenta se van a dar los que ya llevan 60, 70 años en el Evangelio porque ya están acomodados. No han perdido ese primer amor. Han perdido ese entusiasmo por servir al Señor y hasta tienen pesadez de decir, híjole, bien traes el servicio, ay, tengo que preparar la palabra, ay, no tengo nada que exponer, ay, hoy hay que ministrar la alabanza y no ensayamos porque no tuvimos tiempo, vamos a cantar los mismos cantos de hace 20 años, acabo que son los de fácil acceso para mí, a mi memoria y son muy fáciles. Se han acomodado, hermano. Pero va a haber en estos tiempos gente en su primer amor que va a pasar, pero quítate que ahí te voy. Y ellos van a tener unos rangos, hermano, que van a decir, obviamente los que llevan más tiempo van a decir, oye, ¿por qué este tiene más rango que yo si yo viví toda mi vida consagrado en el Señor? Consagrado, diciendo que era consagrado nada más porque iba a la iglesia todos los días a calentar la misma banca o a cantar los mismos cantos o a recitar el mismo eh, tema que ha estado viendo durante 20, 30 años. El mundo espiritual, hermano, es distinto a este. No importa cuántos años tenga usted en él. Si usted no tiene verdadera hambre, otro va a pasar con verdadera hambre y lo va a dejar atrás. Así que, como aquí no es por antigüedad, hermano, mejor anhelemos crecer espiritualmente y alcanzar una gloria espiritual. Amén. Muchos tienen y menosprecian a los pastores que empiezan muy chicos. Y hay muchos ejemplos, hermano, y muchos testimonios de que dicen, no, ¿cómo vas a ser tú pastor si tienes 18 años y yo tengo 50? ¿Qué me vas a pastorear? ¿Qué me vas a aconsejar tú, mocoso? ¿Qué me vas a enseñar tú que no sepa yo, que he vivido más años en esta tierra que tú? Y es que el verdadero evangelio, hermano, no se basa en el tiempo cronos, ni en el kairos de Dios. Amén. Aquí no es por antigüedad. El verdadero evangelio no ha comenzado. Pero la consagración que manifestemos hoy al Señor se va a manifestar la posición que vamos a tener en la gloria que viene. Amén. ¿Usted quiere ser sacerdote a la orden de Melquisedec o quiere ser algún invitado más a las fiestas del Cordero? Ahí se lo dejo yo. A usted, cómaselo o déjelo. Es exposición. Amén. No imposición. Hoy no somos sacerdotes de Melquisedec. Hoy somos hijos del sacerdote de Melquisedec. Y nos han hecho un llamamiento, hermano, supremo, a ser unos sacerdotes también a la orden de Melquisedec. Pero aún estamos en peligro de retroceso. Pero cuando veamos a Cristo en la parusía, allí se va a eternizar el rango. Y entonces nos gozaremos de ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Cuando el sacerdocio de Melquisedec ya se nos mencionó, hermano, apareció otro sacerdocio y fue el sacerdocio levítico. Esto lo encontramos en 1 de Crónicas 23:13. Acompáñeme. 1 de Crónicas
23:13. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová, y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. El primer sacerdocio que aparece en la Biblia es el de Melquisedec, pero a partir de Éxodo, hermano, aparece el sacerdocio levítico. Y este sacerdocio levítico, que incluso aún estaba en pie cuando apareció Jesús en la tierra, y que de hecho hoy están buscando genéticamente a los que vienen de la tribu de Leví para ponerlos como sacerdotes en el templo que están levantando, en el cual este templo se va a sentar el anticristo. Pues son este sacerdocio levítico de Leví. Pero este sacerdocio levítico solo será una sombra del verdadero sacerdocio. Acompáñeme a Hebreos 8:4. Hebreos 8:4. Porque déjeme decirle que estos planes del nuevo templo en Jerusalén ya están a nada, ¿eh? Ya sacaron nuevamente el linaje de la vaca roja. Ya tienen ahí varios ejemplares para el sacrificio. Ya tienen la vestimenta de los sacerdotes y ahora están buscando la descendencia de Leví para que funjan como sacerdocio levítico. Pero hay uno mayor, Hebreos 8:4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Dice que si aún Cristo hubiera estado en la tierra, él no hubiera sido sacerdote. Y eso es porque el de la tribu de Judá, de la cual nada tenía que ver con ser sacerdote, pues tenía que ver ahí, y él era de esta tribu, ¿verdad? Fíjese cómo dice Hebreos 8:5. Hebreos 8:5. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El sacerdocio levítico, hermano, lo levantaron para hacer sombra del verdadero sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec. Quiere decir que los levitas solo fueron levantados para hacer una profecía en lo que aparecía el sacerdote según el orden de Melquisedec. Hoy en día todos quieren ser levitas, hermano. Y en verdad ese sacerdocio solo fue la figura, solo fue la sombra. Hoy deberíamos anhelar ser melquisedianos, si podemos llamarlo de esta forma, ¿verdad? No ser levitas o del sacerdocio levítico, sino ser del sacerdocio de Melquisedec. Así que los sacerdotes levitas no eran sacerdotes para siempre, porque solo eran figura. En el primer libro de Crónicas 23:13 leímos que los escogieron para que fueran sacerdotes para siempre. Entonces, ¿cómo iba a ser si ellos solo eran figura? ¿Cómo es que iban a ser para siempre? Esto es porque el plan de Dios estaba que esos sacerdotes algún día reconocieran al sacerdocio de Melquisedec y aceptaran a ese príncipe del sacerdocio de Melquisedec y dejaran de ser sacerdotes levitas para convertirse en sacerdotes de Melquisedec. Ese era el plan, pero no fue así. Mire, acompáñeme a Hechos 6:7. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjese, crecía la palabra del Señor quiere decir que crecía la revelación. El que no crece en la revelación en estos tiempos, hermano, va a fracasar. Pero dice que los sacerdotes obedecían a la fe. Y esos sacerdotes que menciona aquí eran sacerdotes levíticos, instituidos para siempre. Pero cuando aceptaban a Cristo dejaban de ser sacerdotes levitas y se convertían en sacerdotes de Melquisedec. ¿Se fijan? Ahora bien, ninguno de nosotros somos genéticamente de Leví, pero sí podemos mostrar que tenemos relación con el sacerdote según el orden de Melquisedec, porque su sangre ha sido derramada sobre nosotros. Perdidos estábamos en el mundo,
porque no éramos como esos sacerdotes levíticos que le servían a Dios consagradamente, ¿verdad? Pero la gracia de Dios nos alcanzó y nos convirtió en sacerdotes según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio mejor. Pero hay otra orden sacerdotal que va a ministrar en el milenio. Acompáñeme a Ezequiel 44:10. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Versículo 11. Vamos a leer hasta el 14. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Híjole. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré, pues, por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella, y para todo lo que en ella haya de hacerse. Híjole, hermano, ahí sí, estos que se creían levitas, que es el grado máximo, ¿no? Van a ser rechazados y se van a convertir en porteros y en los que van a hacer el aseo de la casa, nada más, imagínense. Vamos a seguir leyendo el versículo 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Cuando el Señor regrese en su venida epifánica, hermano, cuando todos lo vean, Él va a venir a instalar su reino milenial, 1000 años aquí en la tierra. En el milenio, en estos 1000 años, va a haber un templo, y ese templo va a ser el templo de Ezequiel. Y allí va a haber sacerdotes, hermano, y esos sacerdotes serán los hijos de Sadoc. Fíjese, hermano, ya están los sacerdotes levitas, los sacerdotes melquisedinos o de Melquisedec y los sacerdotes Sadoc, que se mantuvieron fieles a Dios. Y los levitas que no se mantuvieron fieles en aquel tiempo serán porteros, serán los chachos, por decir así, aquí en México así se les dice, ¿no? La chacha, el chacho, el que hace el aseo en la casa. Entonces hay sacerdotes levitas de Sadoc y de Melquisedec. Levitas de Sadoc y de Melquisedec. Los sacerdotes levitas sirvieron durante la ley como figura de los sacerdotes de Melquisedec. Los sacerdotes de Sadoc van a venir en el milenio, pero los sacerdotes de Melquisedec van a servir eternamente y para siempre. Los sacerdotes levitas representan a los cristianos del atrio, que muchos de ellos se pasan haciendo ritos y ni siquiera saben lo que significa. Amén. Pueden participar de la cena del Señor, pueden participar del bautismo, pero en realidad no tienen el significado real. Pueden participar de ayunar, de orar, pero no tienen un significado real. Los sacerdotes de Sadoc representan a los del lugar santo. Ellos ya tienen un poquito más de conocimiento, pero los sacerdotes del orden de Melquisedec representan a la novia esposa, a las primicias, a los que sí entienden lo que significa la cena del Señor, los que sí saben lo que significa el bautismo en agua, los que saben qué significa el bautismo en el Espíritu, los que hablan en lenguas, los que profetizan, los que ayunan, los que tienen velada de oración. Pero tenemos que hablar que Jesús era de la tribu de Judá, pero ofició como sacerdote. Amén. Entonces, ¿usted de cuál quiere ser? ¿Del sacerdocio levítico, de los de Sadoc o de los de Melquisedec? ¿O de cuál es usted? Pero aún tiene tiempo, hermano, de reivindicar y ajustar el camino y decir, Señor, yo te servía, hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Podemos decir como dijo Job, ¿verdad? Hebreos 7:13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, hermano, ¿por qué Cristo nació de Judá? Si la tribu de Judá no tenía nada que ver con el sacerdocio.
Si Cristo era del sacerdocio eterno de Melquisedec, ¿por qué no nació en Leví, en la tribu de Leví? ¿Por qué tuvo que nacer en la tribu de Judá? Es bien interesante, hermano, que el rey David, sin ser de Leví, se vistió con un efod y danzó delante del Señor. Fíjese cómo dice segundo libro de Samuel, segundo de Samuel 6:14. Segundo de Samuel 6:14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Si David no era sacerdote, ¿por qué se vistió de efod de lino? Porque la tribu de Judá estaba profetizando o estaba profetizado aquella iglesia adoradora, que sin tener nada que ver con el sacerdocio, por haber creído a Dios, iba a estar un día oficiando a la manera de Melquisedec. Eso somos usted y yo, hermano, que no tenemos nada que ver con el sacerdocio levítico, ni siquiera descendemos de ninguna tribu de Israel, y estamos ofreciendo holocausto al Señor, ya no matando corderos, sino ofreciendo nuestra vida como doulos, ¿verdad? Esclavos por amor. Y ministramos al Señor y danzamos y hacemos todo lo que un sacerdote haría, pero no tenemos que hacer, no tenemos nada que ver con el sacerdocio, ¿verdad? David era figura de la iglesia. David era figura del cuerpo de Cristo, que no tenía nada que ver con el sacerdocio, pero David, siendo de Judá, usó un efod. Y es que David está figurando que en el futuro habría un grupo que, sin tener nada que ver con los levitas, por creer a Dios y adorarle, podríamos ejercer el sacerdocio de Melquisedec. Amén. Por eso, hermanos músicos, no se llamen ustedes levitas, porque de Leví no tienen nada. Y no les conviene, no nos conviene de llamarnos levitas, hermano, porque ya sabemos que esos de Leví, solo unos fueron los que se consagraron, pero la mayoría solo va a servir de porteros. Por eso, aquellos que se sepan adorar, hermano, son los que van a tener los mayores rangos en el reino que viene. Los que adoren hoy, los verdaderos adoradores a la manera de David, a la manera de Abraham, serán los que tendrán los más altos rangos mañana. Por eso es tan importante la alabanza y la adoración, hermano. Y que nos metamos a adorar, así como David y nuestro Señor mismo, que aunque no tenía nada que ver con los levitas, él era un sacerdote celeste. Y él, antes de ofrecerse en sacrificio, cantó y decía aleluya. Cantaba aleluya. Y si usted se fija, antes en la última cena, dice que terminaron de cenar y cantaban himnos, cantaban cantos. Los cantos que estaban cantando allí mi Señor Jesucristo antes de entregar, que fuera entregado, eran los salmos de David, que son los salmos de adoración, los salmos de aleluya. El sacerdocio de Cristo era celeste al igual que nosotros. Nuestro sacerdocio no es terrenal, sino celeste. Entonces, hermanos, levantemos un aleluya en adoración. Entreguémosle al Señor lo que más amamos, lo que más queremos en esta vida, y podremos ser parte de ese sacerdocio. Y no estoy diciendo que sacrifique usted a su hijo, a su esposa, no, hermano. Ya no estamos en ese tiempo. Sino que usted sacrifique su tiempo. Ay, hermano, que usted no sabe el tiempo que me costó tener esta profesión. ¿Cómo la voy a desaprovechar? Tengo que trabajar. Entréguesela al Señor y va a ver lo que el Señor le va a dar a usted por haberle entregado eso. Entréguele su tiempo. Es que mi tiempo es tan preciado. Entréguele su tiempo, hermano. Entréguele su familia. Entréguele a su esposo. Es que mi esposo no quiere, es que mi esposa no quiere. Y, ¿sabe? Me hace la vida de cuadritos. Entrégueselo al Señor. Es que mi hijo es desobediente, entró en la pubertad, es tal. Entrégueselo al Señor. Cualquier cosa, hermano. Es que mi vesícula, es que la presión arterial, es que la sangre, el azúcar. Entrégueselo al Señor. Y el Señor va a obrar. Obviamente, siempre en su voluntad. Amén. El chiste es rendirnos a lo que Él quiere. Y es muy fácil decirlo, ¿verdad? Señor, me rindo a tu voluntad. Pero ¿qué tal cuando Él te dice, oye, hoy no entregues diezmo, hoy entrega todo tu quincena? Ay, Señor, pero ¿y de qué voy a vivir? Estamos en principio de quincena y quieres que entregue todo y tengo pagos que hacer, tengo facturas que hacer. ¿Cómo quieres que entregue todo mi quincena? Ah, no, que entregas toda tu voluntad. Y eso es un ejemplo muy burdo, hermano, pero el Señor luego pide, uno dice y habla y canta cosas que de repente no quiere hacer, como me rindo a ti y quiero hacer tu voluntad y entrego lo mejor. En realidad, usted entrega lo mejor cuando usted está alabando al Señor. Creo que no, ¿verdad?
y mejor le dejo ahí para que no se enojen muchos. Así que podemos decir, hermano, que hay 4 sacerdocios. El sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio eterno que trata las cosas del Altísimo, cuya cabeza es Cristo, sacerdocio de reyes y sacerdotes. El segundo es el sacerdocio levítico, que solo era una figura de lo que había de venir. El tercer sacerdocio es el sacerdocio de Judá, que tipifica a la iglesia, que sin tener nada que ver con el sacerdocio, estaría un día ministrando las cosas santas, es decir, nosotros, usted y yo. Y el sacerdocio de Sadoc, que van a estar ministrando en el milenio. Pero de estos 4 sacerdocios, el mayor es el sacerdocio de la orden de Melquisedec. Y ese es al que, por pura gracia, hermano, nos han inscrito. Usted y yo estamos ahí inscritos para pertenecer a ese rango, a ese orden de Melquisedec. Hemos sido inscritos a un sacerdocio eterno. Y mire, hermano, que es lo que hoy nos toca hacer a nosotros. Y es que el punto es que el Señor quiere que atendamos en este día. Fíjese qué es lo que tenemos que hacer. Hebreos 12:28, acompáñame. Hebreos 12:18. 28, perdón. Hebreos 12:28. Así que, hermano, si usted es pastor, usted está viendo este tema es muy bueno para que usted se lo comparta a los hermanos de la alabanza. Que también es muy erróneamente decir a los hermanos de la alabanza, porque en realidad la alabanza es toda la congregación. Yo les podría decir a los hermanos músicos, porque es lo que hacen, ¿no? Pero también es una palabra errónea, pero para no entrar en tecnicismos y todo eso, porque también la música viene de una palabra griega, musa, y que es una diosa que daba inspiración. Y podemos entrar en muchos detalles, hermano. El asunto es de que hay que centrarnos en que tenemos que ser verdaderos adoradores. Y el grupo de alabanza no es solamente el grupo que está enfrente ministrando y guiando al pueblo, sino que el grupo de alabanza es toda la congregación, incluido el pastor, incluido el que está recibiendo a los hermanos en la entrada. Él desde ahí también está formando parte del grupo de alabanza. ¿Ven? Así que de los cantores y de los instrumentistas, podríamos decirle así, de una mejor forma de decirlo, sería un buen estudio para que usted lo comparta si usted es pastor. Y si usted es cantor o instrumentista, también lo puede decir a su líder, o si usted es líder de este grupo, pues también lo puede compartir. Yo creo que es algo que muy esencial para que no nos creamos levitas, hermano, y no que queramos ser levitas, ¿sí? O que dicen, ay, hoy el levita fulano de tal, hermano, eso es una mentira, ¿verdad? Porque ni siquiera formamos parte de esa tribu y de mi parte no quisiéramos, o yo no quisiera ser parte de esa tribu de Leví. Yo quiero ser del sacerdocio de Melquisedec. Amén. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Nosotros no teniendo genes de Leví, ni de Judá, ni de Sadoc, un día vamos a ministrar como sacerdotes eternos por la sangre preciosa del Cordero. Y su gracia, hermano, que nos alcanzó. Vamos a leer Hebreos 5:6. Hebreos 5:6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo único que nos pide para ser sacerdotes de Melquisedec es que nos mantengamos firmes. Es lo que tenemos que hacer, hermano, sin fluctuar en la decisión que hemos tomado. Lo único que nos pide Dios es firmeza. Seamos constantes, hermano, seamos fijos, que no nos desvíen ni a izquierda ni a derecha. Amén. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Al final, hermano, lo que alcancemos a hacer en esta tierra, gloria a Dios.
pero lo más importante es lo que vamos a alcanzar a hacer en el reino que viene. Porque cualquier cosa que alcancemos en esta tierra va a durar poco, hermano. Pero si le tenemos firmes hasta el fin la confianza, si le tenemos firmes nuestra fe, un día vamos a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec y sacerdotes eternos. Amén. En el cielo. Y vamos a estar casados con el sumo sacerdote. Y por medio de él nos vamos a acercar a las cosas más santas, a las santísimas. Un día vamos a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec, siempre y cuando nos mantengamos firmes y nos consagremos y seamos unos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén y amén. Pues mis hermanos, espero les haya sido de bendición. Espero que haya quedado entendido. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, escríbanos. Aquí está el correo electrónico, sablevisión.yt@gmail.com. Si lo quiere hacer por medio de correo electrónico, si lo quiere hacer por medio de los comentarios, aquí abajo usted puede escribir. Si lo quiere hacer por medio de WhatsApp, ahí está el link al canal. Tenemos muchos medios de contacto, así que no dude en escribirnos. Amén. Siempre estamos aquí al pendiente de sus comentarios, de sus saludos, y estamos orando por usted. Amén. Así que escríbanos, nos gusta saber de usted. Espero que haya quedado de bendición, ha quedado claro. Igual si no, escríbanos o vuélvalo a ver el tema, escudriñelo, vuélvalo a ver 2-3 veces, apunte ahí todos los textos y el Señor, dígale al Espíritu Santo que Él sea el que le revele lo que le hace falta ahí, que como que no le cuadra. Amén. Y si hay algo que más le revela al Espíritu Santo, pues compártanlo. También va a ser de mucha bendición para nosotros y para muchos. Amén. Así que, hermano, le invito a que usted estudie, no se quede solamente con la palabra, no sea solo oidor, sino hacedor. Amén. Mentámonos hoy en día a la orden del Espíritu Santo y seamos unos adoradores en espíritu y en verdad, y así podemos alcanzar ese sacerdocio eterno que es el orden de Melquisedec. Amén y amén. Pues mis hermanos, me despido por hoy. Si el Señor nos lo permite, nos vemos por acá el próximo miércoles a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y si el Señor lo permite, estaremos ya a menos de concluir esta hermosa epístola de Hebreos y también toda esta serie de 3 años y cachito de las epístolas paulinas. Así que no se pierda ninguno de los temas que vienen. Tampoco se pierda la siguiente temporada de Guiados por la Palabra. Va a estar también muy interesante. Así que, hermano, suscríbase. Si no lo ha hecho, suscríbase para que no se pierda de nada. Amén. También le invito a que vaya a ver todos los días, todas las mañanas a las 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Cada mañana con el Espíritu Santo. El Señor tiene una palabra exclusiva para usted todos los días. Amén. Les dejo este circulito para que se suscriba si no lo ha hecho y este recuadro para que vea la lista de reproducción de Hebreos. Bendiciones.